Bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bueno que nos están acompañando hoy con la cuarta iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a aprender demasiado de esta iglesia con papel, lápiz, y si es primera vez que usted está viendo y empezando este estudio, el objetivo es que lo empiece, busque la introducción en la parte superior, inicie este estudio desde el principio. Y no olvide suscribirse, dele clic en la campanita para que le llegue la notificación y dele like a la manito de que me gusta. Sean todos bienvenidos. Damos inicio hoy a la cuarta iglesia Apocalipsis, la iglesia de Tiatira. Bienvenida, Claudia. Hola, bienvenidos todos. Nos alegra enormemente poder estar acá estudiando juntos este hermoso tema que es las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy estaremos entrándonos en la palabra de Dios para ver lo que el Señor tiene que decirnos a través del mensaje que Él le dio a la iglesia de Tiatira, pero que también es para nosotros hoy. Vamos a iniciar orando, dándole la bienvenida al Espíritu Santo, pidiendo que Él nos guíe, que Él nos direccione, que Él nos anime a hacer este estudio, porque sé que no es en vano. Oremos. Vamos a orar. Hoy la oración va a ser, vamos a alabar a Dios. Así es. Confiesa con tus labios y vamos a bendecir a nuestro Dios, vamos a ministrarlo y a darle gracias por este tiempo que nos da. Amén. Allí donde tú estás, en casa, en la habitación, donde te encuentres, alza tu voz en estos momentos. Amén. Y vamos a declarar la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Así es, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Te alabamos. Glorificamos tu nombre. Nuestras almas te bendicen. Amén. Ministramos, Señor. Declaramos que la presencia tuya, Señor, es grande y poderosa. La declaramos en medio nuestro. Amén. Y con nuestros labios, bendito Dios, declaramos de que tú eres santo. Aleluya. De que tú eres digno de toda la alabanza y la Amén. adoración. Así Solamente es. tú eres el digno de recibirla en esta mañana. Amén. Y declaramos la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Háblanos, Señor, Amén. en el nombre de Jesús. Allí donde tú estás, dile al Señor, háblame, háblame, Señor, que tu siervo, que tu sierva te escucha. Amén. Háblame, que yo te escucho, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. No olvide, tome papel, lápiz y esté pendiente de cada estudio, Así es. de cada tema. Si tiene preguntas, cópienos, así sea, así durante la semanita podemos estar respondiéndole las preguntas para ir profundizando en este estudio. Versículo 18, 2:18 Apocalipsis. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero os digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, no os impongo otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirán con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga.
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien. Tiatira. Tiatira, ¿qué significa Tiatira, Andrés? La que sacrifica. Ujú. Hay que poder entender que esa iglesia Tiatira estaba en la época, en la época medieval. Ajá. Y era la época de Cuando se empezó la Inquisición. en la época de la Inquisición. En la Inquisición, donde hubo también mucha persecución contra los cristianos, ¿cierto? Entonces, ese nombre que es la que sacrifica, a medida que vamos estudiando la iglesia nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con la condición en la cual se encontraba la iglesia en este momento. Tiatira era una ciudad pequeña, localizada en un valle, pero con el mensaje más extenso. Vemos que aunque la iglesia y la ciudad como tal era pequeña, pero el mensaje es muy extenso. El más extenso. Es el más extenso. Y allí habían unos gremios o sindicatos de artesanos, de alfareros, panaderos, tejedores de púrpura. Y había una mujer en especial. Sí. Si nosotros leemos el libro de los Hechos en el capítulo 16, Pablo allí nos menciona una mujer que era Lidia. Ella estaba en Filipos, ¿sí? Pero era procedente de Tiatira, ¿sí? Y se cree que ella tuvo una gran influencia para que se abriera una iglesia cristiana en su ciudad de origen, que era Tiatira. Y esos sindicatos de alfareros, de los que mencionamos, hacían unas fiestas paganas para los cristianos que trabajaban. Y era muy difícil el ambiente porque había un ambiente de inmoralidad, era un ambiente de idolatría. Y si no participaban de estas fiestas paganas, los despedían de sus trabajos. O sea que a los cristianos de Tiatira, a ellos les tocaba tomar la decisión de si por lo divino o por sus conveniencias personales, laborales, ¿cierto? Muy bien. Había también allí en Tiatira un ambiente de idolatría, porque al igual que las otras iglesias que hemos estado estudiando, tenía cada una su dios. Aquí en Tiatira pues no es la excepción. Tenían un templo al dios Apolo, que era considerado el dios de la lógica y de la razón, y también Artemisa, que es la misma Diana de los Efesios. A ver, yo quiero hacer un paréntesis acá. Hemos visto todas las iglesias y Dios y Jesús ha estado llamándole la atención por la idolatría. Y es el momento de pensar si la idolatría, tú que me estás escuchando en casa, como cristianos sabemos que no somos idólatras, y no solamente son las imágenes, el amor al dinero, todo lo que ocupa el primer lugar en el corazón que no sea Dios. Así es. Pero la idolatría que estamos viendo, hablando de dioses, Dios Apolo, Artemisa, Zeus, Cíbeles, todos. Pero entonces vemos que la idolatría no es de Dios. Si tú estás en casa, órale a Dios. Si tienes imágenes en casa, llámese Virgen María, llámese San Judas, llámese San Antonio, si tienes Divino Niño, si tienes imágenes, órale a Dios para que toque tu corazón y te ayude a tomar la decisión y a convencerte de que lo que tienes allí en casa no es bueno y no le agrada a Dios. Porque a veces mantenemos hasta imágenes de Buda y de imágenes orientales, y que esos son dioses paganos. Y es más, quizás no lo vemos como pecado, pero si Dios ha llamado la atención a todas estas iglesias por idolatría, por tener otros dioses paganos, ¿qué hacemos con imágenes de Buda en la casa? Es más, hasta en los estados de WhatsApp. O sea, que cuidémonos también hasta en los estados, lo que nosotros publicamos y tenemos en casa. Muy bien. También allí, en aquella ciudad, había una profetisa que se llamaba, supuestamente una profetisa llamada Sibila, y era una mujer que tenía unos dones de adivinación. Y había un ambiente allí también aparte de idolatría, de hechicería, era una idolatría satánica muy elevada. Entonces era un ambiente muy pesado espiritualmente. Y allí en ese ambiente había una iglesia cristiana, la iglesia de Tiatira. ¿Qué dice el Señor a Tiatira, el destinatario?
ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Y es mismo empieza el Señor diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Entonces vemos que el ángel es el pastor, el encargado de la iglesia. Eso ya lo hemos tenido claro. Luego vamos a estudiar entonces lo que es la presentación de Jesús. ¿Cómo se le presenta a Jesús a la iglesia de Tiatira? Lo primero que él dice: escribí al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Ese título que él usa acá, como el Hijo de Dios, esa expresión constituye entonces una clara afirmación a lo que es su deidad, a lo que es la divinidad. O sea, él es Hijo de Dios por excelencia. Sí. Nosotros somos hijos por adopción, pero el Hijo de Dios por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y él viene aquí a decir: yo soy el Hijo de Dios, por tanto tengo toda la autoridad suprema, esa autoridad que está por encima de todo. Alguien que se da cuenta de todo lo que está pasando en tu vida, a tu alrededor, ¿cierto? Él viene a juzgar la tierra y él tiene toda la autoridad delegada del Padre para hacerlo. Yo quiero hacer algo, también una aclaración. Miren detalladamente cómo se escribe el Hijo de Dios, cómo él se proclama como Hijo de Dios, y es con H mayúscula. Ajá. Entonces esa H mayúscula, esa diferencia cuando yo copio, yo soy Hijo de Dios, es con H minúscula. Pero el Hijo de Dios es con H mayúscula y D mayúscula. Y significa todo lo que Claudia les expresó. La autoridad, que es Dios, que no se puede poner en duda la deidad de Jesús. Él es Dios e igual merece toda la gloria, alabanza, adoración. Amén. Porque Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, que no tuvo ni principio ni fin. Así es. Dice también: el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Y esto me parece hermoso, porque eso significa de que Él puede penetrar los secretos más escondidos del corazón del hombre. Sus ojos pueden leer los motivos, los pensamientos más íntimos de cada uno de nuestros corazones. Delante del Señor, delante de esos ojos que son como llamas de fuego que nos dice la palabra, estamos nosotros completamente desnudos. No sirve de nada aparentar delante de Él lo que no somos, porque Él nos conoce plenamente cuando nos venimos a presentar delante de Él. Él nos ve realmente como tú y yo somos. Estos días escuchaba una hermosa reflexión que decía el Señor a través de esta mujer, decía: a Dios no se le puede engañar, no nos podemos poner máscaras delante de su presencia, porque todos estamos desnudos delante de Él. Tal vez al mundo podemos aparentar una santidad, tal vez al mundo podemos aparentar un cristianismo, pero a Él no. Y eso era lo que le pasaba a la iglesia de Tiatira. Podían aparentar, pero Dios conocía verdaderamente sus intenciones. Esa llama de fuego también tiene un significado muy especial. Y conocemos a un Dios de amor. Así es. Y Dios es amor, Él es la fuente de amor. Pero también la llama de fuego tiene un significado, y es que su ira ardiente por el pecado. Mira que Jesús a cada una de las iglesias, porque no hay iglesia perfecta, pero dice cosas buenas, o sea que le da como los elogios, pero también tengo contra ti. Y entonces Dios también es un Dios celoso. Y también es un Dios con una ira por el pecado. Dios se enoja por el pecado tuyo y por el pecado mío. O sea que esa llama de fuego significa también esa ira ardiente. Contra el pecado. Contra el pecado, no contra el pecado, contra el pecado. Así es. Dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido. Es decir, que esos pies, cuando Juan lo ve, ¿cierto?, era un brillo deslumbrante, ¿sí? Esa imagen de esos pies semejantes al bronce bruñido están ligadas al juicio de Dios.
Dice el Salmo 110, el versículo 1, que Él va a poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Jamás el Señor va a traer un juicio sin antes advertir. Y aquí lo vemos haciendo, está trayendo una advertencia, porque lo que el Señor quiere es que lleguemos al arrepentimiento para que ese juicio no se dé. Y esto aplica para estos tiempos. Así es. Estamos en los últimos tiempos y Él va a traer juicio a las naciones. Él lo va a traer, pero sin antes advertirlo, y ya lo advirtió en su palabra. Amén. O sea Así que es. hay que estar apercibidos de todo lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué conocía de ella? Tenía cosas dignas de alabar, y vemos una de ellas, el amor. Qué lindo, ¿sí? Sí. El amor, ese amor ágape, ese amor al que se refiere acá, dice: yo conozco tus obras, ¿sí? Y el amor, y ese amor en el original es ágape, Sí. ¿sí? Que es ese amor divino, que es ese amor que Él mismo implantó en el corazón de ellos, ¿cierto? En ese corazón humano. O sea que todo lo que ellos hacían, lo hacían con amor. O sea, no lo hacían porque me tocó hacerlo, Sí. sino que el motor de ellos era el amor. Pero también conocían que La fe. Entonces, aparte de ser una iglesia que tenía mucho amor, también era una iglesia que tenía mucha fe. Esa confianza en Cristo, no solo para la salvación, sino también con esa fidelidad constante al Señor. Era una iglesia fiel. Así con esa es. fe. Porque la palabra fe en la Biblia hay unos términos que significan fidelidad. Así Entonces, es. la fe va ligada a la fidelidad a Dios. Entonces, creían y confiaban en Dios, en Jesús, y en toda situación, a pesar de la adversidad en el ambiente que vivían, seguían firmes en la fe. Así es. También ese servicio, el Señor se lo reconoce, ¿cierto? El servicio que ellos estaban haciendo, el Señor lo veía excelente. Le servían a Dios, le servían a los demás, y lo hacían sin queja, lo hacían sin murmuración. O sea, entendieron ese principio que Pablo había dicho, que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos como para el Señor y no para los hombres. Y también, Andrés, La paciencia. A ver, todos estos valores y todos los elogios que Jesús le da a las iglesias, qué bueno poder traer esos elogios a la iglesia actual. así es. Es a la iglesia actual. Si vemos que a Jesús le gusta el amor, La paciencia, la paciencia, el servicio, la fe, apliquemos esos elogios a nuestros días, a la iglesia actual. Así es. Y era una iglesia perseverante, era una iglesia que perseveraban al afrontar las diferentes pruebas y las dificultades de la vida, y no abandonaban al Señor. O sea que qué bueno poder traer todos estos elogios a la iglesia actual, a mi vida. Eso era entonces lo que el Señor conocía de la iglesia, las obras, ¿cierto? Y viene un elogio. Sí. Y ese elogio es: sus obras postreras son mayores que las primeras. Y van creciendo. Y van en aumento. En aumento. Sí, y esto es hermoso, porque entonces ellos trabajaban arduamente, pero no como puede existir de que muchas personas empiezan ese ministerio con ese ahínco, con esas ganas, pero a medida de que va pasando el tiempo puede ir decayendo. La iglesia de Tiatira no. La iglesia de Tiatira, dice el Señor, que esas obras incluso eran mayores que cuando iniciaron. Quizás evangelizaban más, predicaban más, ganaban más almas para el Señor, cada vez iban en aumento. O sea que observaban un progreso en lo que era su vida espiritual. Era una iglesia que se movía en la dimensión del reino, del servicio del reino. Pero recordemos algo muy importante, que no es por obras, ¿cierto? Una iglesia entonces poderosa en obras, pero perdieron de vista lo más importante, que era el vivir de tal manera que fueran ciudadanos del reino. Hacían las obras del reino, pero se olvidaron de vivir como ciudadanos del reino. Y es aquí donde entra ya la amonestación de parte de Dios. En los versículos 20 al 23, que nos dice Andrés. Versículo 20 hasta el 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí va.
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le di tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y mataré con peste a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la conciencia y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí vemos entonces que aunque había cosas buenas en la iglesia, esas obras que ellos hacían y habían progresado bastante en esto, también había muchas cosas que desagradaban profundamente el corazón de Dios. Y una de esas cosas, como Él les dice, pero tengo contra ti que toleras. Esa palabra tolera es muy profunda, porque es que permites, porque es que dejas, porque es que abrazas eso. Porque alcahueteas, ¿no? Esa es la palabra en nuestro contexto, ¿sí? ¿Sí? Dice, toleras a esa mujer, dice, toleras a esa mujer Jezabel. Ella misma se decía ser profetisa, pero aquí viene el Señor y dice con claridad, ella no es ninguna profetisa. Ella dice ser, pero no lo es. Eso significa que el mundo espiritual está lleno de falsedad y está lleno de mentira. ¿Por qué lo digo? Porque en Éfeso nos decía el Señor que habían unos que pretendían ser apóstoles y no lo eran. Vimos en Esmirna que algunos pretendían ser judíos y no lo eran. Y aquí una que pretendía ser profetisa y no lo era. Lo más posible, ¿sí? O lo más probable es que esta mujer de la que el Señor Jesús dice acá no se llamaba Jezabel, no, sino que el Señor quería hacer una comparación de esta falsa profetisa con la conocida Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab, la cual era una mujer que influía enormemente en el gobierno según los antojos que ella tenía. Ejercía una notable influencia sobre la vida de su esposo. Bueno, y también tener una mujer como Jezabel en la iglesia termina siendo totalmente destructivo. ¿Por qué? Porque destruye los verdaderos profetas y los quiere silenciar la palabra de Dios, la voz de Dios. Y eso es un espíritu que está atacando actualmente las iglesias. Y como dices, Claudia, la mujer no se llamaba quizás Jezabel, pero sí estaba influenciada por ese espíritu de la mujer del Antiguo Testamento. Entonces quiere callar la voz de Dios. Vemos que es algo muy destructivo. Ella introdujo el culto a Baal y quería eliminar el culto al Señor, el verdadero Dios. Y vemos entonces que también lo que ella también puede pretender, fuera que quiera opacar la voz de Dios, quiere también como recibir cierta adoración, si no es para ella, a un Dios pagano. Así es. Otra cosa es que era dada a lo que eran las fornicaciones y a las hechicerías, ¿sí? Entonces vemos lo tremendo aquí que ya le está diciendo el Señor a la iglesia de Tiatira. Y ese espíritu estaba atacando esa iglesia de Tiatira. O sea que hemos visto que hasta el momento en las iglesias ha abundado idolatría, inmoralidades, hechicería. O sea que ya vemos hemos visto eso. Y es más, estos mismos espíritus quizás están atacando a muchas de las iglesias. Por lo tanto hay que estar velando, orando y muy alertas. ¿Cuál es el espíritu que está atacando la iglesia actual y la iglesia local? Esa Jezabel de la que nos habla en Apocalipsis era incrédula y era una persona altamente peligrosa, pero dice que le permitían enseñar, que le permitía a la iglesia enseñar, y eso era lo peor.
Y dice también que no solo le permitían enseñar, sino que ella seducía a los siervos. Y esa palabra siervo acá en el original es doulos, o sea, los que han sido comprados. Por eso viene el Señor y dice, es que ella seduce a mis siervos, a mis doulos, a los esclavos que yo escogí por amor, porque ese es el significado original de doulos, ¿cierto? Es de siervo. Ya son míos, yo pagué un precio por ellos, pero ella los está seduciendo. Y cuando el Señor Jesús dice entonces que ella los seduce, hay dos posiciones con respecto a esa seducción. Y una de ellas puede ser literal, que los estaba seduciendo a la fornicación y al adulterio, a la inmoralidad sexual, pero la otra también puede ser espiritual, que los llevaba a otros dioses. Sí, espiritual, porque recordemos que en la palabra de Dios, fornicación, Dios le llama fornicación cuando las personas adoraban otros dioses. A la infidelidad. Hacia él. Entonces, si es la primera parte que puede ser literal, no sería extraño, porque los cristianos pueden ser seducidos por la inmoralidad, y esta mujer los arrastraba a cometer esa fornicación, esa inmoralidad sexual, y esto trajo estragos a la iglesia y al liderazgo de la iglesia. Así es. ¿Sí? Y vemos que eso ha ocurrido también mucho en el mundo y en el contexto cristiano. Y ya en la parte espiritual entonces es lo que hablábamos, que es esa infidelidad a Dios, que era representada por la idolatría introducida a la iglesia. Los desvió hacia otros caminos de salvación. O sea que estaban suplantando o dejando a un lado la obra expiatoria de Cristo. ¿Cómo lo hacía Andrés? Bueno, estamos hablando ahorita de los banquetes. Entonces esta mujer los invitaba a participar de los banquetes y fiestas de los sindicatos, y eso implicaba participar de los cultos paganos en honor a ídolos, al ídolo protector que es de ese sindicato como tal. Y esos banquetes terminaban luego en un libertinaje y en un desenfreno sexual. Y los cristianos tenían que escoger, tomar la decisión, porque si no participaban de esto, los despedían. De los empleos. Dura situación. ¿Cierto? Entonces la iglesia empezó a sacrificar. Por eso se llama Tiatira la que sacrifica. Porque la iglesia empezó a sacrificar sus principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales. No perder el empleo. Dios nos guarde. Los principios del Señor no son negociables. Lo que al final los llevó a la relajación moral. Empezaron ellos a participar de las cosas del mundo. Esa era una doctrina entonces que provenía del mismo Satanás. Vemos también el pecado insensibiliza. Y esa era la situación que le estaba pasando a Tiatira, y pasa a las personas. Cuando una persona miente una vez, le duele. Miente 2 veces, le duele. 3, 4, 5, se volvió de costumbre. O sea que insensibiliza, se relaja. Eso le pasó a la iglesia de Tiatira. Eso le pasó. Que participaban de todas estas fiestas y lo hicieron tantas veces que ya. Esto no es malo. Esto no es malo. Sí, es que también son muy legalistas. Que son muy legalistas, tomarse uno, fumarse uno, lo que sea, pero se insensibiliza y continúan practicando el pecado como si nada. Así es. En el versículo 21, el Señor le dice que él ya le había hablado de arrepentimiento. O sea, no era la primera vez que el Señor venía hablándole. O sea, ya él le había dicho, arrepiéntete. Pero, ¿qué hizo ella? Caso omiso. Hizo caso omiso al llamado del arrepentimiento. Por lo que el Señor entonces se dispone a tratarla con severidad. ¿Qué dice en el versículo 22? Que la iba a arrojar en la cama. Y esto puede traer un significado. Quizás como ella se llevaba a la cama a fornicar a varios siervos,
entonces quizás la quería arrojar a la cama, quizás con una enfermedad. Dice que una tribulación. Así es, entonces se interpreta esa cama que se menciona aquí como el lecho de la enfermedad y del dolor. Por tanto, lo que dice San Andrés, la cama que había sido el lugar de su pecado, ahora sería su lugar de castigo. Tremendo lo que hace el Señor. Utiliza ese mismo... Sí, de manera diferente. Ese mismo medio. Así es. Y también le dice gran tribulación a los que con ella adulteran. Pero aquí hay algo muy lindo, y es que es a esos que habían adulterado con ella. Se trata de esos mismos líderes que que le habían permitido a ella enseñar y le habían permitido que los seduciera. Pero Él les dice, les he dado tiempo que se arrepientan. O sea, para ellos ahora hay una oportunidad de arrepentirse para que se detenga ese juicio de Dios sobre ellos. Y también dice en el versículo 23 un juicio para esos hijos. Para los hijos. Y ahí también la interpretación. Pueden ser los hijos físicos literales o esos hijos espirituales a los cuales ella convocaba y enseñaba. A los que se dejaron contaminar con esa doctrina. Que participaron entonces de todos esos rituales y esas enseñanzas que ella hacía. Ahí están las consecuencias del pecado, y es más, de participar en ese pecado. Entonces quizás Dios castiga, quizás no, Dios castiga al pecador que no se arrepiente, y a través de ese pecado se extiende ese castigo a las personas que participan y que toleran ese pecado. Así o sea que es. Lo delicado que es esto. Así es. La idea cuál es, y el llamado es arrepentimiento. Amén. Y apartarse. Así es. En los versículos 24 y 25 vemos un mensaje muy hermoso, y es a los creyentes fieles de la iglesia. Esto es muy lindo, porque en medio de toda esta depravación, contaminación, todo lo que esta mujer estaba influenciando en la iglesia, había un remanente fiel. Había unos que el Señor dice, vamos a leerlo, versículo 24. Pero os digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, no os impongo otra carga. Mire, se encontraban en una iglesia claramente mundana, que había permitido que el mundo entrara a la iglesia, ¿sí? Que aceptaba el pecado, y esta situación era muy triste. Pero notemos que en Tiatira, como en otras iglesias, siempre hay una mezcla, pues hay un remanente, ¿cierto?, de los verdaderos creyentes, de los creyentes espirituales y creyentes carnales. Vemos entonces aquí los verdaderos hijos de Dios y los que no. Vemos el trigo y vemos la cizaña. Y por eso el Señor Jesús decía, déjenlos que crezcan juntos, porque al final de los tiempos Él va a mandar a sus ángeles para que hagan esa separación. Aquí en Tiatira vemos ese grupo de creyentes fieles que habían permanecido pegados a la palabra, amando a Dios con ese amor, con esas obras de las que Él había hablado al inicio, que era una iglesia de amor, de fe, de paciencia, de servicio, ¿cierto? Y ellos no se habían metido en esas cosas que esta mujer había venido a enseñar, ¿cierto? No, dice el Señor, tranquilos, que yo no les voy a poner otra carga más. Dios, hermoso, porque es que ya tienen una muy grande. Estar ahí en medio de esa iglesia ya era una carga suficiente para ellos. Tremendo. ¿Sí? Y viene el Señor y les dice, tranquilos, no les voy a imponer otra carga más. Entonces, menciona algo aquí Andrés, y es esas profundidades de Satanás. ¿A qué hace referencia eso? Detrás de la fachada atractiva de la mujer se escondía toda la maldad diabólica de Satanás, sus planes, todos los códigos de guerra para destruir la iglesia. O sea que era una fachada, las profundidades de Satanás, y lo llama así el Señor. Eran todas esas artimañas, las maquinaciones, todas esas cosas ocultas, toda esa brujería, esa hechicería, ese ocultismo, esas supersticiones, todo lo que se mueve en el mundo de las tinieblas, y que hoy mucha gente
se siente atraída por esas cosas ocultas, secretas. Que leer el horóscopo, leerse, ir donde un grupo para que lean la mano. Así Es es. más, hasta por internet consultan hechiceros Así y es. brujos. Entonces el Señor le dice a este grupo, ustedes se han guardado y no se han sumergido en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Toda esa fachada, todo lo Así malo es. que ellos escondían y ocultaban, así lo llama el Señor. Y el remanente fiel nunca No participó de esas cosas. Un grupo pequeño. Así es. Miremos entonces la instrucción. Pero la instrucción acá el Señor la da para el remanente fiel, no para la iglesia como tal, sino para el remanente fiel. Porque en el versículo 25 el Señor les dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tenían que retener? La fidelidad en las prácticas cristianas que el Señor ya les había declarado, que eran el amor, la fe, la perseverancia, el servicio, y que esas obras fueran en aumento. Todo lo debían, todo esto hermoso, ellos lo debían guardar entonces hasta que el Señor viniera. Y aquí continuamos con las promesas, con la promesa que le hace Dios, Jesús, en el versículo 26 al 28. Les da 3 promesas hermosas. Entonces dice, versículo 26, y al que vence y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Sobre las naciones. Es una hermosa promesa y grande. Sí. Promesa hermosa y grande, porque ¿qué significa? Que va a compartir con ellos su autoridad en su gobierno terrenal. Hermoso esto. Esto es algo que el Padre le dio a él. Sí. Le delegó toda esa autoridad. Recordemos cuando él estaba ascendiendo al cielo, le estaba diciendo las palabras que encontramos en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí viene a él a hacerle una promesa a los vencedores de la iglesia, a decir, yo voy a compartir esa autoridad con ustedes. El Padre me la dio y yo la voy a compartir a ustedes si vencen y retienen lo que yo les he dado hasta que yo venga. Muy bien, también les dice que la van a regir con vara de hierro. Y esto significa, esta vara significa la firmeza contra el mal. Así es. Esa firmeza, algo que ellos debían aprender en la situación actual que estaban viviendo, que ellos estaban viviendo y en la que se encontraban. Entonces lo que les da a entender es que van a tener esa autoridad sobre las naciones y van a tener esa vara, la firmeza. O sea, ustedes inquebrantables. Ustedes han sido fieles y han dicho al pecado no con nosotros. Síganlo haciendo, que hoy no va a ser solo en la iglesia, sino que el mañana en la eternidad lo estarán haciendo a todas las naciones. Y otra promesa es la estrella de la mañana. Sí, en el versículo 28. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Así es. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al mismo Señor Jesucristo. Si me lees por favor Apocalipsis 22, 16, el mismo Jesús se da este título. Dice 22, 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué lindo, ¿sí? Es hermosa estas palabras. Entonces se va a dar él mismo a la iglesia, ¿cierto? En esa coinonía, en esa comunión y en esa relación. Bueno, ¿qué podemos aplicar de la iglesia de Tiatira para nosotros? Piensa un momento que todo lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido de la iglesia, ¿qué aplicación puede tener esto para tu vida, para tu iglesia, para tu ministerio? Si eres quizás una persona que va a la iglesia de vez en cuando, los domingos no más, bueno, ahorita toca todo por internet, pero antes cómo te comportabas y cómo te vas a comportar de ahora en adelante. Así es. Entonces toma todo lo mejor. Podemos aplicar, por ejemplo, los valores
que seamos una iglesia y que De seas amor. tú una iglesia y una persona llena de amor, de fe, de fe, perseverancia, paciencia, de servir al de Señor servicio. con excelencia, con pasión, o sea, no de caer en ese servicio porque no es, ay, porque me tocó, ay, yo voy a hacer, no, miremos que esto era algo muy lindo que tenía la iglesia. Y que vamos creciendo Así espiritualmente es. y también a nivel del ministerio, Amén. que vamos creciendo en la obra. Así es. También eso es bueno, a Dios le gusta, Amén. que no decaigamos. Así es. Pero lo que sí debemos de analizar muy bien y aprender es que no nos contaminemos con todo lo que trae el mundo. Debemos evitar que el mundo entre a la iglesia. Así es. Esa es la aplicación. No debemos de negociar nuestros principios, ¿sí? Así eso implique que va a venir persecución, va a venir pérdida de cosas, pero los principios del Señor no son negociables. Así te llamen fanático, Así loco, es. sé que tan bobito, tan Ajá. bobita. Y no ser amigos del mundo. Porque la palabra de Dios dice que aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que le pasó a la iglesia de Tiatira. Empezó a ser amiga del mundo. Y algo muy importante también, no seguir la corriente de este mundo, ir en contra de él. Este sistema, exacto. La persona que va a la iglesia y es fiel a Dios, busca de Dios, ya ahorita es anormal. Ajá. Nosotros somos anormales porque obviamente no bailamos, no bebemos, obviamente hay que denunciar el pecado y somos anormales. Mientras que en este mundo todo se vuelve normal, el aborto, el homosexualismo, todo se vuelve normal en este mundo. La idea es, obviamente, hay que amar a las personas y tienen sus derechos, tienen sus deberes y hay que amar a las personas, pero obviamente esto no significa que hay que tolerarles el pecado. Así es, o sea, no podemos ir en la misma corriente que el mundo va, sino que debemos ir contra la corriente. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y pidámosle al Señor que nos ayude a ser como ese remanente fiel que había en esa iglesia de Tiatira. Es lo que rescatamos. No se dejó contaminar, que pudo permanecer fiel, que se guardó para el Señor. Nosotros, si ellos pudieron, nosotros también lo podemos. Si tienes preguntas, cópienos en el chat. Si estás en Facebook, cópienos en el Facebook o en el canal de YouTube. Y durante estos días estaremos obviamente respondiéndoles. Entonces vamos a orar, que Dios nos ayude. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos cada persona que está viendo estos devocionales, Señor, que está estudiando con nosotros. Amén. Y que está presente en este momento viendo Señor, y estudiando la iglesia de Tiatira. Amén. Guárdanos del mundo, bendito Dios. Así es. Mi Dios, que seamos separados para ti. Amén. Ayúdanos a permanecer como ese remanente, que no nos contaminemos. Así por favor, es, te lo pedimos. Amén. Abre nuestros ojos, Amén. abre nuestro entendimiento. Sí, dile allí en tu casa, abre mis ojos, Amén. el entendimiento, Dios. Amén. Yo quiero servirte, yo Así quiero es. agradarte a ti. Amén. Y no al hombre, Amén. no al mundo. Amén. Señor, ayúdame con este pecado. Sí, Señor. Ayúdame, necesito En tu poder en mi vida, tu poder. Te lo pido en este día, por Amén. favor, Señor, Amén. en el nombre poderoso Gracias, de Jesús. Gracias. Perdona todos mis pecados, Sí, me arrepiento de todos ellos. Amén. Y me aparto, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. porque hoy alcanzo el perdón tuyo, Amén. la salvación tuya, porque yo creo en ti, mi Señor Así Jesús. es. Gracias por la palabra que nos das en este Así día es. y ayúdanos a vivirla, a practicarla, Sí, Señor, Señor. y a enseñarla a otros. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, bendiciones. Nos Bendiciones. vemos el jueves con la iglesia de Sardis. No te lo pierdas. Bendiciones.